Muy buenas noches, 8:10 noches todavía, ¿no? Porque todavía nos aguanta el sol en España. Hoy hacemos a esta hora un especial Business Conexión con lo que está sucediendo en Perú. Preocupación máxima de empresarios españoles, preocupación máxima en el punto diplomático, justo en el día en el que estamos viendo desde este fin de semana cómo Cuba intenta desatarse de los lazos del comunismo, de la dictadura comunista que ha vivido desde ese golpe de Estado de Fidel Castro y del Che Guevara. Parece que una situación parecida de tensión en toda la región la está provocando las elecciones de hace apenas un mes en Perú. Y por eso, para darles las claves a los empresarios españoles y para también entender qué está sucediendo en Perú, tenemos hoy a dos invitados que nos van a traer todo el detalle de qué está sucediendo ahora mismo en Perú, cuáles son las claves principales y sobre todo qué se puede esperar a partir de ahora y cuál es el timing que va a vivir el país. Luis Alberto Pacheco, abogado, uno de los principales expertos en derecho constitucional de Perú. Luis Alberto, muy buenos días. Muy buenos días aquí en Lima, José Antonio. Muy buenas noches en España. Encantado de estar en tu programa. Gracias por estar con nosotros. Almirante José Cueto será diputado a finales de este mes cuando tome posesión del cargo que obtuvo en las últimas elecciones. Almirante, muy buenas noches, muy buenos días allí. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches por allá, por la hermana. ¿Estás en Madrid o en Barcelona, creo? Barcelona, ¿no? Bueno, estoy en el Pirineo aragonés. Ah, bueno. Ni en un lado ni en otro, pero Buenas en tardes y camino noches, y entre los acá, bueno, dos. buenas tardes. Un placer estar con ustedes, a tus órdenes. Bueno, era importante tener invitados como ustedes porque hay muchos empresarios españoles, muchas inversiones y sobre todo muchos ciudadanos aquí en España que están pendientes de ver qué va a suceder a partir de ahora. Decía que se está viviendo desde Cuba una situación de intento de recuperación de la libertad. Se habla en Cuba si va a ser otro malecón o si va a ser por fin el acceso a la libertad del pueblo cubano tras Fidel Castro y el Che Guevara y esa dictadura comunista que se ha vivido. En Perú se vivió hace apenas un mes unas elecciones que están preocupando mucho a los ciudadanos en Europa, a la Unión Europea, sobre todo por la situación de posible fraude electoral y también por la posibilidad de que se instaure un gobierno comunista que en Perú hasta ahora habría conseguido solventar en las distintas elecciones. Almirante, Luis Alberto, ¿en qué situación ambos se encuentra ahora mismo el país para todos aquellos que nos ven de España, también quienes nos ven desde el Perú? ¿En qué momento? ¿Qué está pasando y qué se puede esperar? Pero ¿en qué situación se encuentra ahora Perú y qué vamos a ver en los próximos días, semanas? Almirante. Bueno, gracias. Realmente, primero, mi solidaridad con todo el pueblo cubano, que después de más de 60 años casi está levantando su voz de libertad. Ya hay que no solo respaldar ese tipo de acciones de un pueblo que creo que ya está cansado de tanta dictadura, de tanto totalitarismo que los ha conducido a a la gran pobreza y a la gran falta y carencia de libertades en ese país, no de ahora, ¿no? De tantos años desde que entró la revolución cubana encabezada por Fidel Castro. Y como un símile a ello, ¿no? Uno de sus grandes seguidores, ¿no? Los del Partido de Perú Libre, los que están encabezando en este momento la primera minoría del Congreso, y que mantienen efectivamente, como tú bien has señalado, hoy por hoy una gran incertidumbre entre el país a raíz de las innumerables muestras, algunos le llaman irregularidades, ya se está hablando, ayer escuché, ayer a la candidata Fujimori, ya directamente indicando que ha habido fraude sin mesa, y hay una cantidad, un sinnúmero de por lo menos indicios que apuntan hacia ello. Y todo esto ha generado, ya hace más de un mes que terminó la segunda vuelta, a que el Jurado Nacional de Elecciones, tan cuestionado en nuestro país, esté cada día dando muestras de esa falta de imparcialidad que
que está ocasionando no solo un gran movimiento cívico. La ciudadanía se ha movilizado hace muchos días de diferentes formas. Plantones, marchas, hay ahorita una gran cantidad, son miles de ciudadanos que están exigiendo de todo, ¿no? Desde que se anulen las elecciones, de que se anule la segunda vuelta, de que no se... lo principal, y yo me uno a ello, es de que se muestren todas las herramientas que la ley te faculta para poder establecer lo que la Constitución le ordena al Jurado Nacional de Elecciones, que se pueda tener la verdad electoral y que puedan ejercer imparcialmente justicia electoral. Ello no se nota, no se ve. Hay, podríamos enumerar no sé cuántas irregularidades que se están presentando y que por un lado simplemente te dicen no hay pruebas cuando no permiten siquiera cotejar el padrón electoral con las supuestas irregularidades ya demostradas en muchos casos, para poder tener la certeza al 100% de lo que ha sucedido en muchísimas mesas, sobre todo las más alejadas de la capital en este caso, ¿no? Y que han generado pues esta avalancha de protestas ciudadanas en contra de lo que está viendo el Jurado Nacional de Elecciones. Todo ello pues nos está arrastrando a un periodo, yo le podría llamar oscuro, porque la gente ya no sabe qué esperar. La parte económica, ya de muchas semanas atrás, ha ido deteniéndose, los indicadores macroeconómicos están en franca caída, el dólar ha subido, en fin, hay una serie de los precios están subiendo, la gente más necesitada está viéndose afectada. Y ello está reflejando también, por lo menos en las últimas propuestas que ha tenido este partido de Perú Libre de mover a sus simpatizantes, por lo menos las últimas que he visto y las informaciones que hemos tenido, hay una significativa reducción de presencia de estos simpatizantes. Yo creo que en parte porque ya se están dando cuenta de lo que ha sucedido realmente en estas votaciones. Es realmente preocupante lo que está pasando. Yo espero de que con tantos indicios, con tantas denuncias que están habiendo contra las autoridades, bueno, en realidad contra todo, ¿no? Yo soy uno de los que ha sido afectado, pero en fin, eso no interesa ahora, ¿no? Con tanto movimiento que está habiendo a raíz de las elecciones, realmente es una situación muy, muy preocupante. Pero fuera de ello, yo creo que finalmente la ciudadanía va a lograr, no lo de revertir ningún tipo de voto a uno u otro lado, va a lograr que la democracia y sobre todo la libertad en nuestro querido Perú se vea fortalecida y salgamos adelante, ¿no? Eso es lo que espero. Luis Alberto, ¿cómo lo estáis viendo? La última hora ha sido Estados Unidos, ¿no? Diciendo que no ve detalles de fraude electoral, por lo que parece. Bueno, también igual de la misma manera que el almirante Cueto, que es en el Perú una respetable figura que integró las Fuerzas Armadas del Perú y que ha significado precisamente la resistencia contra el avance terrorista de Sendero Luminoso, que fue derrotado, gracias a Dios, con la captura de Abimael Guzmán en 1992. El almirante Cueto tiene toda la autoridad para poder hablar de democracia. Y como él, yo también debo sumarme, si me permites, José Antonio, en primer lugar, expresando mi solidaridad al pueblo cubano, que se ha volcado a las calles masivamente para dar muestra de la toma de conciencia que por fin se exterioriza, porque esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, es algo que también se viene gestando hace varios años atrás, en procura de una Cuba libre. A propósito, ya fugó el hermano de Fidel, Raúl, el día de ayer ha arribado a Venezuela. ¿A qué otro lugar podría haber llegado?
y desde el Perú expresamos entonces toda nuestra solidaridad. En cuanto respecta al tema que nos convoca en esta conversación, entrevista, hay que manifestar, José Antonio, que nosotros en el Perú estamos viviendo lo que se empezó a gestar ya hace algunos años atrás. Dice, nada aparece de la nada, ¿no? Como decían los filósofos del medioevo. Ex nihilo nihil fit, de la nada nada surge. Más bien, por el contrario, estamos cosechando lo que hemos sembrado por acción o porque algunos peruanos permitieron que se siembre. Particularmente, y quiero centrar mi atención de responsabilidad en la figura del dictador Vizcarra, el señor Martín Vizcarra, que gobernó el Perú tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunció en medio de un escándalo por sus vinculaciones con Odebrecht. El señor Vizcarra, traicionando a su jefe Pedro Pablo Kuczynski, se hizo de la presidencia de la República y con, digamos, en ese momento, ciertamente buenas expectativas de un proceso de mejora de un gobierno que se había quedado dormido, ¿no? Pero lamentablemente vimos cómo rápidamente Vizcarra se plegó tomando como aliados a esos sectores de la izquierda acomodada en el Perú, que nosotros llamamos caviares, ¿no? Es decir, como dice la canción esta de Silvio Rodríguez, qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Y efectivamente estos son revolucionarios de café, que los hace todavía mucho más peligrosos, porque son los hipócritas que en nombre del pueblo levantan las banderas de la moralidad, de la defensa de los derechos y de las libertades, y sin embargo, atacando al Estado, viven de él. Entonces Vizcarra plegó, ¿no? Con las fuerzas de la caviarada, de la progresía en el Perú. Y con eso sumaron un pacto al que se le añadió además los medios de comunicación de la prensa masiva en el Perú. De 10 medios de comunicación entre televisión, radio y prensa escrita, 8 medios de comunicación, 8.3 medios de comunicación le pertenecen a una sola familia, la familia Miró Quesada. Y esta familia Miró Quesada, que es una familia que proviene del siglo XIX, una familia del rancio, de la rancia aristocracia limeña, tiene muchos negocios. Uno de esos negocios es precisamente el de la construcción. Y expresado a través de la empresa G&M, ¿no? Graña y Montero Miró Quesada, tuvieron las relaciones más importantes con Odebrecht, que como se sabe mundialmente es la empresa brasileña que corrompió a muchos países en América Latina, uno de ellos el Perú. De manera tal entonces que con esta necesaria alianza entre los medios de comunicación odebrechistas, ¿no? Por sus vínculos con la corrupción y la mafia, con los caviares que necesitaban capturar el poder y ellos no tienen ningún problema de unirse con la corrupción si es que eso les permite tener un copamiento del poder, y con el señor Martín Vizcarra como el factotum que desde el Palacio de Gobierno ejecutaba acciones de persecución en contra de los demócratas, empezó entonces a hacer una persecución judicial, porque el día de hoy los golpes de Estado ya no son sacando los tanques a las calles ni escuchando las botas militares. El día de hoy los golpes de Estado son legales, y sobre todo a través de la participación de los sistemas de administración de justicia. Entonces, copando el Poder Judicial, copando la Fiscalía de la Nación después de haber destituido al fiscal general que estaba investigando por corrupción y los vínculos del señor Vizcarra con Odebrecht, le gestaron a través de los medios de comunicación una propaganda impresionante que duró aproximadamente unos 800 a 1000 portadas
en los medios de comunicación de la prensa escrita y todos los días en la televisión de manera sostenida, finalmente lo sacaron y colocaron a una fiscal que resulta servil y resulta siendo la mandadera del gobierno. Y entonces se coparon otras instituciones más y finalmente se consolidó un proyecto en el cual el Estado peruano comenzó a virar hacia una suerte de una izquierda de esta progresía hipócrita y neomarxista. En esas circunstancias, el señor Vizcarra ejecutó un golpe de Estado el 30 de septiembre del año 2019, cerrando el Parlamento de la República de manera absolutamente inconstitucional, utilizando una figura inexistente en la Constitución, que es lo que él llamó la denegatoria fáctica. De modo tal que se convirtió en dictador. Y este señor, con el nuevo Congreso elegido, que el día de hoy todavía está ejerciendo sus funciones hasta el 28 de julio, o hasta el 26 de julio, que es cuando se debe instalar el nuevo Parlamento recientemente elegido, destituyó al señor Vizcarra justamente por sus vínculos con la corrupción. Es decir, al final Vizcarra se dio un tiro en los pies. Pero cuando se designó al presidente encargado para que convoque elecciones, al señor Manuel Merino de Lama, inmediatamente la progresía reaccionó a través de sus medios de comunicación, adormeciendo, porque esa es la forma en la que el día de hoy se tiene el control de las masas, a través de la implementación de una cultura adormecedora que se inyecta sobre todo a través de los medios de comunicación, movilizaron a la gente, haciéndoles creer que había habido un golpe de Estado con la destitución de Martín Vizcarra, cosa que no era cierta, porque esto fue un trámite absolutamente constitucional. Y finalmente el gobierno del señor Merino de Lama duró exactamente 3 días. Lo destituyeron y colocaron al actual encargado del despacho presidencial del Palacio de Gobierno, que es el señor Francisco Sagasti, un hombre reconocido en el ámbito de la progresía peruana, que fue el vocero del movimiento revolucionario Tupac Amaru, ese movimiento terrorista que tomó, recordarás tú y nuestros televidentes, la embajada o la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki, en el año 1996 y que terminó con el rescate del 22 de abril de una manera exitosa de 1997. Entonces, estamos gobernados por este tipo de personajes. Y en este escenario es donde se impulsa el proceso electoral. Y para ello era necesario, entonces, seguir manteniendo el control del Poder Judicial, de la Fiscalía General, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia que designa jueces y fiscales en el Perú, del Ministerio de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones, que está presidido en este momento por el señor Jorge Luis Salas Arenas, ex defensor de terroristas de Sendero Luminoso, y que como juez liberaba a los terroristas de Sendero Luminoso aplicándoles la figura de la prescripción de la acción penal, a pesar de que Sendero Luminoso cometió graves crímenes de lesa humanidad. Y sin embargo, como lo sabe perfectamente el almirante Cueto, a los militares que combatieron contra la insanía y la demencia terrorista de Sendero Luminoso, les aplican la imprescriptibilidad de la pena y progresivamente en estos años los han ido metiendo a la cárcel y persiguiendo judicialmente. Expresión de una dictadura judicial instalada en el Perú. Con esos elementos, entonces, aparece el señor Castillo, que es precisamente el líder del partido Perú Libre, que emula en nombre a Cuba Libre, ¿no? Pero libertad en el escenario y el contexto comunista, y que vinculado con Sendero Luminoso a través del movimiento del brazo legal o pseudolegal de Sendero Luminoso, que es el Movadef, el Movimiento Amnistía y Derechos Humanos, y también de un sector importante, reducido pero importante, porque es el que tiene la fuerza, del gremio magisterial en el Perú, el famoso SUTEP CONARE, ¿no? Se hicieron entonces de la elección mayoritaria con 19% para pasar a segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori, y luego desarrollar todo un proceso
fraudulento que se ha venido a demostrar a través de la presentación de más de 1000 actas fraguadas, con firmas falsas, han habido peritajes, pero lógicamente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que responde a una ideología comunista radical, por ser ex defensor de senderistas y probablemente también un hombre que siente como ellos, todo intento desde el punto de vista legal por declarar la nulidad de este proceso eleccionario ha sido absolutamente en vano. Y además, y con esto termino, han importado, ¿no?, expertos en la realización de fraudes electorales. Vino desde Venezuela el señor Chamorro, que fue el operador político experto en la implementación de fraudes electorales, ejecutó las elecciones fraudulentas por las que nuevamente el señor Nicolás Maduro fue supuestamente electo para un nuevo periodo en Venezuela. Fue el ejecutor del fraude electoral en Bolivia de hace poco más de un año y medio atrás, que le valió al señor Evo Morales tener que escaparse cobardemente a México. Y bueno, España siempre nos ha exportado, España siempre ha exportado muy buena cultura para América Latina y particularmente para el Perú, pero en este caso nos mandó, bueno, no le voy a echar la culpa a España, en todo caso a los partidos de la progresía española, nos mandaron al señor Pablo Iglesias, que salía después de un proceso de pateadura política que había sufrido en España recientemente, nos lo mandaron aquí al Perú para plegarse también a este movimiento de Perú Libre y el señor Castillo para continuar ejecutando las acciones políticas que dan cuenta precisamente que este no es un proceso electoral que únicamente atañe al Perú, sino que forma parte de todo un tinglado internacional, donde los movimientos y los partidos políticos de la izquierda y de la progresía, que van desde los más controlados, por decirlo de alguna manera, hasta los más radicales, y donde está Sendero Luminoso y sus nexos europeos, se preocupan por tener el control del Perú porque su ubicación geopolítica resulta estratégica para el control de América Latina. Y eso es lo que estamos cosechando el día de hoy, José Antonio. ¿Hay riesgo, Luis Alberto, hay riesgo, almirante José Cueto, de que Perú caiga en una dictadura comunista después de estas elecciones o en un gobierno comunista que pueda romper las bases de la democracia allí también? Bueno, mira, mejor explicado jamás. Lo acaba de resumir muy bien, José Antonio. Yo te aseguro de que por lo menos las fuerzas democráticas en el país estamos en pie de lucha. El riesgo siempre va a existir. Y lo que he estado escuchando de lo que ha pasado en el país, en realidad es un resumen sucinto. Te escuchaba y me hacía acordar, solamente para que tengan una muestra de la importancia que tienen de topar el poder, ¿no? Cuando el señor Vizcarra fue invitado como presidente del país, después de traicionar a PPK, a la toma de poder del señor Bolsonaro, y el fiscal, el de las 1000 portadas, el doctor Chávarri, decidió separar a un par de fiscales que estaban viendo justamente los casos de corrupción de Odebrecht, donde estaba involucrado el señor Vizcarra. ¿Te puedes imaginar que un presidente de la República salga corriendo de un acto oficial donde va a representar al país solo para regresar a imponer su poder, su forma de actuar, que ahí se le cayó la careta, para evitar de que los separe a estos fiscales que iban a ser retirados del caso Odebrecht? Esa es una sola muestra. Muchas más han habido después, el topamiento de las diferentes entidades, como bien ha mencionado, siguiendo todas las indicaciones de este famoso Foro de Sao Paulo, que viene desde hace muchísimos, de más de 50 años atrás, esta progresía mundial que ha venido tejiendo esta telaraña en nuestro país y en muchos países de Sudamérica, cosa que ya estamos viviendo los efectos, para lograr topar efectivamente el poder a través de estos grupos donde los caviares son los que siempre se han visto beneficiados en contra
de las grandes mayorías. Y no se trata solamente de dinero, porque el Perú ha demostrado durante los últimos 30 años este boom económico que ha mantenido la reducción de muchos indicadores de pobreza, de mejoras económicas. Hoy por hoy el Perú es una piedra angular y es un botín para ellos, porque acá se podría consolidar la hegemonía comunista de esta progresía internacional que está viendo como cualquier otro país, más que cualquier otro país por la situación geopolítica que tenemos, y sobre todo porque hoy por hoy los principales recursos que se tienen mirando al futuro, que son el oro, donde hay acá las grandes reservas de oro del mundo, cobre, mirando hacia adelante todas las plantas que usando el litio, que también hemos encontrado o que hay en el Perú, litio, uranio, juntamente con Bolivia, cobre con Chile, ¿no? El oro acá, en todas las grandes minas que están paralizadas ahora por esta progresía, por estos caviares, para después ser explotadas. Y sin hablarte de la Amazonía y el agua y todos los recursos y la biodiversidad que tenemos en este país, lo hace pues un botín para poder sobrevivir, no solamente Venezuela, principalmente Cuba, que acá, paréntesis, espero realmente que este sea el inicio que marque la debacle del comunismo en Cuba y con ello empiece a caer todo este tinglado neocomunista, marxista, como le quieran llamar, y que están mirando en este momento, están tratando de consolidar en el Perú un gobierno de esa tendencia para poder a su vez consolidar esta hegemonía de la progresía mundial. Yo no tengo ninguna duda que tengamos el riesgo perenne, lo estamos viviendo diariamente y es por ello que, y repito, la gente, todos nosotros estamos luchando en contra de que esta progresía mundial a través de hoy llamado el Partido Perú Libre, que es el títere de este grupo de marxistas, leninistas, dicho por ellos mismos, no es que a mí se me haya ocurrido, está en el ideario ahí del señor Cerrón. Pero Luis Alberto Almirante, ¿qué opciones hay? Luis Alberto Almirante, ¿qué opciones hay de que ellos no tomen el poder a finales de este mes? Porque parece que es bastante complicado que no suceda, ¿no? José Antonio, ya nosotros estamos viviendo de alguna manera los efectos de una dictadura comunista. Dado el hecho de que se encuentran controlados los órganos integrantes del sistema de administración de justicia, se ha iniciado ya una persecución en contra de los demócratas. Por ejemplo, el almirante Cueto, que juntamente con una serie de exoficiales de las Fuerzas Armadas, que ya no son militares, digamos formalmente, sino que ahora son ciudadanos del Perú, civiles como cualquier otro, ejercieron su derecho constitucional a la libertad de opinión y manifestaron que si se ejecutaba o se consumaba el fraude electoral, que es evidente, entonces tendríamos que ejercer nuestro derecho reconocido en la Carta Fundamental a la insurgencia popular, así lo dice el artículo 47 de la Constitución Política del Perú. Nadie le debe respeto ni obediencia a un gobierno usurpador y en todo caso tiene derecho a ejercer el derecho de insurgencia. Eso fue lo que dijo el almirante Cueto. Bueno, conclusión, el día de hoy está procesado penalmente por ser instigador de delitos de sedición, amotinamiento y un poco más le ponen terrorismo. ¿Y quiénes se prestan para eso? Precisamente los entes conformantes del sistema de administración de justicia que responden ya a este régimen. Eso es ya ejercicio de una forma de dictadura comunista, que quede absolutamente claro. A mí mismo, yo no tengo en este momento participación política activa, yo no pertenezco a un movimiento político, no soy parte integrante de un partido político, y quiero agregar algo más. El almirante Cueto, como yo,
nosotros no somos fujimoristas. Así es. El almirante Cueto llegó a ser electo parlamentario para este periodo 2021-2026 por el movimiento Renovación Popular, que estuvo liderado por una persona de firmes y claras bases de naturaleza democrática y además también católica. ¿Okay? Y en mi caso, yo no soy fujimorista, así que nosotros no estamos jugando el partido para la señora Fujimori. Estamos jugando el partido para la democracia. Y sin embargo, a pesar de ello, reitero, yo ya he empezado a ser víctima de una persecución con llamadas telefónicas amenazantes, que me van a meter a la cárcel, que tenga cuidado con mis hijos y cosas por el estilo, cosas que estoy acopiando para poder denunciar. Pero tú me preguntas, ¿se podrá lograr detener de alguna manera la consumación del fraude para llevar al señor Castillo a Palacio de Gobierno? Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si en el Perú los caviares, que son los representantes de la progresía, interponen demandas de amparo para frenar, como hemos visto la semana pasada, actuaciones legítimas del Parlamento de la República, interfiriendo a través de una sentencia judicial absolutamente prevaricadora, ¿no? Y además manifestando injerencia en otro poder del Estado, lo que da cuenta que en el Perú ya no hay separación de poderes, porque el Poder Judicial se ha encargado de frenar toda actividad que vaya en contra de los intereses de este sistema. Para ellos sí son rapidísimos, pero nosotros interponemos una acción de amparo para solicitar que el Jurado Nacional de Elecciones dé trámite a las más de 1000 actas que se han registrado con firmas falsas. Han votado muertos, José Antonio, han votado muertos, han votado niños, eso está registrado. Nosotros no lo hemos inventado, todo eso está documentado, pero sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones simplemente no lo quiere admitir. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho? Bueno, sí, efectivamente las actas son fraudulentas, pero no compete a nosotros, sino al Ministerio Público. Que vaya al Ministerio Público para que se inicie un proceso judicial. Por el amor de Dios. Esa es una salida formalista que no administra justicia electoral en realidad. Así que entonces, por más de que nosotros, desde el punto de vista del ejercicio de nuestros derechos legales, interpongamos acciones judiciales para frenar esto, no lo vamos a lograr definitivamente. La única alternativa que nos queda es ejercer el derecho a la insurgencia popular a través del artículo 47. Y eso no es sedición ni amotinamiento, que son delitos y que son otras cosas que, dicho sea de paso, sí fueron cometidas por el señor Antauro Humala, que se levantó en armas en el departamento de Andahuaylas. De Abancay, perdón, Apurímac, en la ciudad de Andahuaylas, matando a policías, y por eso está en la cárcel el día de hoy, y es un aliado del señor Castillo, que ha prometido indultarlo y liberarlo. Para ellos sí, todas las prerrogativas que se puedan utilizar desde los medios legales. Para quienes ejercemos el derecho a la democracia, seguramente la persecución, como ya está sucediendo, y la cárcel. Esa es la realidad de los hechos. Y no solo eso, acuérdate de que están en este momento, increíblemente, a raíz de lo que ha hecho esta jueza prevaricadora, que ni siquiera es jueza titular, es una jueza supernumeraria que se ha puesto a dedo, ¿no? Y el Ministerio Público ha iniciado investigaciones preliminares contra todos los congresistas que han osado votar, así no haya resultado la votación de acuerdo a ley, con el número de votos. Están siendo investigados preliminarmente en un acto totalmente inconstitucional, totalmente alejado de lo que es justamente la separación de poderes. Como bien dices, hay ya en este momento prácticamente instaurada una especie de dictadura judicial, donde ya la opinión, la libertad de opinión está criminalizada, ya donde las decisiones constitucionales también, y la actividad constitucional, que es la que está ejerciendo el Congreso, ¿no?,
también está siendo criminalizada. Ya hay amenazas, inclusive este partido ha pedido formalmente al Ministerio de Transportes que le quiten a un medio de comunicación, ¿no? Porque están atentando contra ellos y una serie de cosas, que es un atentado directo contra la libertad de expresión. Y bueno, todo lo que está pasando con la gente, con las personas, con los o políticos o no políticos, con los ciudadanos en general, que se oponen a este tipo de actitudes totalitarias y con ideas trasnochadas, ¿no? Ya están cada día siendo avaladas por las entidades que hoy por hoy deberían ser imparciales, ¿no? Empezando por el encargado de la presidencia. Realmente un despropósito. Y concuerdo de que la única forma, no sé si de evitarlo, porque al final van a tratar de imponerlo, yo estimo que la ciudadanía no se va a dejar avasallar. Yo estoy seguro de ello. ¿Qué opinión o qué visión tienen de las empresas españolas allí? ¿Qué puede suceder con ellas y también con la inversión extranjera? ¿Qué está pasando desde las elecciones y qué puede suceder a partir de finales de este mes? A ver, Adelante, ya, Almirante. bueno, yo lo que te puedo decir de lo que he estado viendo, justo vengo de una reunión con la Sociedad Nacional de Pesquería, un ente importante, porque es uno de los principales aportantes al PBI nacional, junto con la agroindustria que ha surgido muchísimo en los últimos 10, 15 años, y el sector minero. Todas las inversiones hoy por hoy, la gran mayoría están detenidas, porque obviamente si tú no tienes seguridad jurídica, difícilmente ninguna empresa va a querer primero invertir. Y las que ya han invertido, y ahí están las españolas que están mirando muy preocupados el futuro, no solamente de la estabilidad económica del país, que ya estamos con problemas, sino sobre todo, y esto es vital, es la seguridad jurídica. Mejor lo puede estar acá nuestro estimado constitucionalista, pero lo que se ve en los números sí es preocupante. A mí ojalá de que no suceda, pero por lo menos los últimos informes que llegan mes a mes de empresas importantes que hablan de la seguridad económica, macroeconómica del país, los números son preocupantes, ¿no? Ya estábamos con graves problemas a raíz de todo lo de la pandemia y el pésimo manejo hecho por esta pandemia del señor Vizcarra, y continúa mal por el señor Sagasti, que bueno, habrá que darle, y sobre todo, y eso hay que reconocer que por lo menos él sí ha traído las vacunas, sin mentir tanto como ha mentido toda la vida el señor Vizcarra, y ya estaba empezando a tenerse algún rebrote, ¿no? Nuevamente para reactivar la economía, hasta que apareció este tema de las irregularidades del señor Castillo, de las ideas trasnochadas de Perú Libre, donde ha dicho que va a cancelar las importaciones, va a cerrar las empresas, y las que no quieren que se vayan, como si fuera tan fácil, ¿no? Que no tiene de dónde salir, ¿no? Sacar gente, mucho menos gente capacitada para poder manejar las empresas. Ya sabemos que el Estado no es un buen administrador, pero fuera de ello, yo estoy convencido que siguiendo la teoría pues, del señor Cerrón, porque su ideal es Venezuela, y todo el mundo sabe cómo está Venezuela, ¿no? Entonces, es simplemente no generar, no más, como dice su lema, no más pobres en un país rico, sino generar no más ricos en un país cada día más pobre. Y no pobres, sino súper pobres. O sea, es lo que hacen siempre los comunistas y todos estos neomarxistas, ¿no? Distribuir no la riqueza, sino la pobreza. Y solo ellos, en la élite, ¿no? Que tengan todos los beneficios y, por supuesto, todo el dinero del mundo. Y si no, vas a ver con toda la familia de todos estos dictadores, ¿no? De los Maduro, Chávez, Ortega, Castro, que son los principales millonarios que hay en el mundo. Luis Alberto. A ver, para poder responder a tu pregunta, que tiene una connotación de carácter económico, necesariamente tenemos que remitirnos antes a lo político. Fíjate, el partido con el cual el señor Castillo ha ejecutado fraudulentamente un triunfo, ¿no?
tiene por fundador al señor Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un médico que proviene de una familia marxista-leninista, cuyo padre, el señor profesor Jaime Cerrón Palomino, uno de los ideólogos más importantes de Sendero Luminoso en la década de los 80. Y fue asesinado. El día de hoy todavía no se sabe quién lo mató. Algunos especulan que fue el propio Sendero Luminoso porque él había tomado mucho control y poder dentro del interior del Partido Comunista y esto no le gustaba a las cúpulas de Abimael Guzmán, entonces lo mataron. Como fuere, el señor Vladimir Cerrón migró hacia Cuba, donde vivió por largos años hasta que retornó al Perú el año 2004, si no me falla la memoria, y regresó a su ciudad de origen, de la cual también soy yo, dicho sea de paso, la ciudad de Huancayo, la ciudad más importante de la cordillera de los Andes, ubicada en el centro del Perú, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Y entonces fundó el Partido Perú Libre sobre claras bases marxistas-leninistas. Cualquier persona que ingrese al Google puede buscar el ideario del Partido Perú Libre y encontrará precisamente todo el discurso marxista, leninista, castrochavista además. Ahora bien, resulta de que estos defensores, entre comillas, de las libertades y de los derechos, ¿no?, que son los discursos que siempre caracterizan a las progresías en el Perú y en el mundo, era el cabecilla de una organización criminal, ¿no?, que se encargaba como presidente del gobierno regional. El Perú es un país regionalizado, igual que España, y cada región tiene su propio gobierno semiautónomo, ¿no?, en todo caso autónomo administrativamente, y que lamentablemente no ha logrado, a pesar de este proceso de regionalización, desarrollar al país como se hubiera esperado y como se cantaba en la teoría. Entonces, el señor Vladimir Cerrón sí tuvo éxito en la región central del Perú, donde fue presidente del gobierno regional en 2 oportunidades, ambas oportunidades calamitosas y desastrosas, característica de los comunistas, porque los comunistas saben armar marchas, tirar piedras, atentar contra la propiedad privada y pública, pero gobernar y trabajar no saben absolutamente nada, y todo lo que tocan lo putrefactan. Ellos son el rey Midas, pero al revés. Y entonces, como presidente del gobierno regional, había instalado toda una camarilla dentro de este gobierno, donde había ubicado a ciertas personas muy afines a él, que se encargaban de extorsionar y cobrar cupos a través de diversos sectores del gobierno. Uno de ellos, de los que ya ha sido publicado y se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía, es a través de la Dirección Regional de Transporte, que se encarga de otorgar las licencias de conducir. En el Perú, cualquier persona, gracias a ese tipo de accionar, aunque no sepa leer ni escribir, puede tener una licencia de conducir, y lógicamente tiene licencia en consecuencia para matar culposamente conduciendo cualquier vehículo. 500 soles, que es un equivalente más o menos de unos $200. Con ese dinero recaudado se ha financiado la campaña del Partido Perú Libre y en consecuencia del señor Castillo. O sea, no solamente se han valido de la ejecución de un fraude electoral, sino que además, para poder sostener su campaña, han tenido que recurrir a dineros obtenidos de manera ilegal, razón por la cual la Fiscalía está investigándolos por el delito de lavado de activos. Y aquí es donde otra vez se revela cómo es que vivimos una dictadura judicial. Dado el hecho de que esto fue descubierto en la ciudad de Huancayo, los fiscales estaban realizando la investigación, pero la fiscal general del Perú, que sirve a los intereses de esta progresía, les ha quitado el caso y se los ha entregado a uno de sus fiscales favoritos, que es el señor Rafael Vela Barba, que supuestamente investigaba a Odebrecht desde hace 3 años y hasta el día de hoy no tenemos ni un solo detenido por Odebrecht, pero sí tenemos destituido al exfiscal de la Nación, que se encargó de investigar a Odebrecht, ¿no?, y otras tropelías más.
y les ha quitado el caso a estos fiscales y se los ha puesto ahí para manejar definitivamente pues esa investigación y evitar que salga adelante. Se sabe también de la recaudación de dineros provenientes del gobierno de Venezuela. De modo tal entonces que estamos frente a una organización absolutamente criminal que ahora ha planteado eliminar la Constitución para hacer una nueva Constitución con poderes omnímodos, donde el señor Castillo ha planteado que la nueva constituyente va a estar integrada 50% por quienes él designe, representantes del pueblo, entre comillas, y el otro 50% a través de una elección que él va a ejecutar, lógicamente con sus ya acostumbradas formas de hacer fraude. En este escenario, ¿qué es lo que se viene por delante? Más inestabilidad jurídica, control estatista de parte del Estado, que además está en el ideario. Ellos han manifestado que van a estatizar la minería, el agro, las industrias y las empresas que se quieran quedar en el Perú van a tener que someterse a las imposiciones tributarias, económicas y políticas que ellos digan. ¿Cómo será? Bueno, hay que mirar a Cuba, hay que mirar a Venezuela, hay que mirar a Bolivia, cómo es que se está trabajando. Lo cierto es que el dólar hace 3 semanas y media en el Perú costaba 3.36 soles, 3 soles con 36 centavos. Hoy día el dólar cuesta 4 soles con 10 centavos. Fíjate, solamente en 3 semanas y media. De modo tal entonces que la economía del Perú, que iba increciendo y que llegó a tener un tope sobre el 8% de crecimiento el año 2011 y que luego se estancó con la entrada del gobierno nacionalista pro caviar del señor Humala y que definitivamente se estancó muchísimo más con el señor Vizcarra y además la pandemia que nos ha traído abajo y donde la inflación ha empezado a crecer nuevamente. Es un país, el Perú, en el que vamos a tener mucho que hacer, muchísimo que hacer, a la hora en la que expectoremos a todos estos comunistas destructores de la sociedad, del Estado de Derecho, de la democracia, porque de lo contrario, yo dudo mucho que los inversores se queden, los que ya están aquí, y quienes estaban pensando en venir al Perú, porque el Perú era un país, ya no es, era un país en el que se seguían las reglas de juego, era un país de crecimiento económico sostenible, pues yo dudo mucho de que estén animados de venir aquí a someterse a las imposiciones de un gobierno comunista. Lamentable, no queremos crear pánico, no queremos asustar, pero es la realidad, es la verdad, es lo que lamentablemente está pasando. Pues muchísimas gracias, Luis Alberto Pacheco, almirante. José Cueto hemos desarrollado en esta apenas hora qué es lo que está sucediendo allí en Perú. Les emplazo a que sigamos viendo durante las próximas semanas cómo avanza todo, porque seguro que va a haber muchas novedades. Todo esto que estamos viendo durante el proceso en el que estábamos teniendo esta conversación, el mundo en general en Latinoamérica está muy convulso este verano y seguro que vamos a tener más conversaciones sobre Perú, pero con la mirada puesta en todo lo que está sucediendo. Hace apenas media hora se ha conocido que han intentado secuestrar a Juan Guaidó por parte del gobierno de Venezuela, de Maduro. Y la situación en Cuba ya se está viendo. El propio presidente Joe Biden ha pedido que se permita la libertad para aquellos manifestantes que ahora mismo están pidiendo precisamente la libertad. Parece que Latinoamérica va a vivir un verano muy movido en el que pues todo nuestro apoyo desde España, todo el apoyo de las empresas españolas que están allí y que quieren apoyarles y que quieren estar a su lado en el camino del desarrollo y en el camino de trabajar conjuntamente, que es la economía que se está viviendo a nivel mundial. Almirante José Cueto, Luis Alberto Pacheco, gracias por darnos toda esa visibilidad de lo que está sucediendo allí, que seguro que es clave para los empresarios españoles y también para los empresarios europeos. Buen día, buena noche aquí y buen negocio y que vaya todo cogiendo cuerpo. Vamos a ver las próximas semanas. Les emplazo a que hagamos seguimiento de qué está sucediendo en Perú. Encantado. Un gran abrazo, José Antonio. Un gran abrazo, gracias. Y nuevamente esperemos de que lo que pase en Cuba sea el inicio de la debacle de este mal llamado comunismo.
Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias a los dos. Que Esa es viva la la mirada. democracia. Un abrazo. Y la Esa es la libertad. mirada. Gracias. Así es. Que estábamos mirando en este Business Special Conexión, en el que estábamos intentando descifrar para los empresarios españoles qué es lo que exactamente está sucediendo en Perú, cuál es el riesgo de esas inversiones y, sobre todo, qué es lo que va a pasar a partir de ahora, en un día en el que tanto Cuba como Venezuela, con esos rumores, con esa información que se ha conocido también de que Maduro y su gobierno en Venezuela está intentando el secuestro de Juan Guaidó en las últimas horas, está poniendo en situación otra vez de tensión toda Latinoamérica, con ese empuje del comunismo que llegaba hace apenas 60 años con la entrada de Fidel Castro y del Che Guevara, y que está viviendo o que puede vivir un verano muy movido e incluso la caída, según distintas fuentes, del gobierno comunista. Se está planteando todo en Cuba entre lo que sucedió en el malecón en los años 90 o que ahora sí se consigue la libertad. Buena noche y buen negocio.